special for you. En Bogotá, llegó el momento que usted estaba esperando. El alcalde de Bogotá está contestando todas las preguntas frente a frente. Oiga las preguntas de la gente. Aquí va a estar el alcalde a responderle igual a la gente a lo grande. Petro pregunta, Petro contesta. Si usted tiene las preguntas, Petro tiene las respuestas. 7 de la mañana, 26 minutos. Ya está nuevamente con nosotros el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, para compartir muchos temas con todos ustedes. Nos encanta que venga a compartir el primer café de la mañana, especialmente porque hoy el alcalde llegó con frío, llegó así, señor alcalde, usted llegó Hola, violento, y llegó de verde, como que estamos de moda los verdes, dicen. Verde que te quiero verde, dice el poeta. García Lorca. Mauricio y yo no estamos de verde, pero también somos increíbles. Sí, nosotros, lo que pasa es que nosotros somos más maduritos. No, eso de verde es un mensaje subliminal, alcalde, ¿o no? Óigame, señor alcalde, ¿qué le parece, señor alcalde, si en esta conversación le va a servir su café? Sí. Hoy estaba muy bueno, siquiera no vino ayer. Tomarme un café riquísimo, caliente. Sí. Exactamente. Siquiera no vino ayer, usted no se imagina, estaba negro, estaba para marcar costales. Estaba más negro que la camiseta aquí de la dama. Que la camiseta de la... envidia. Bueno, señor alcalde, ¿qué le parece si hoy tocamos el tema de movilidad y nos centramos en el sistema integrado de transporte público de Bogotá? Y queremos invitar a todos los televidentes a que participen con sus preguntas, a que participen con sus comentarios. Nuestro Twitter @elprimercafé, nuestro Twitter @Canal Capital. También vamos a abusar de la confianza del doctor Gustavo Petro y vamos a también a utilizar su Twitter, @PetroGustavo, para que usted opine sobre nuestros temas. Y vamos a abrir líneas telefónicas, 222-9694 o 324-4294. Y vamos a tener un hashtag, que es el numeral con una palabra, una frase, con el cual nosotros podemos tener siempre el mismo tema, que es hashtag numeral transporte digno, numeral transporte digno, numeral transporte digno. A través de ese numeral nos vamos a encontrar en una conversación que hoy va a tener anuncios importantes, como siempre que viene el señor alcalde Gustavo Petro aquí al primer café. Bueno, ya, ¿qué tal? ¿Estaba bueno el café? Bueno, me reservo mi opinión. Ay, a ver, yo pruebo. ¿Quién hizo esta vez? Mauricio, de todas maneras, va a salir vuelto un chef, un experto de tinto. Por lo menos en café. Catador de servir café. el café. Yo no sé si en hacerlo. Le he intentado, señor alcalde, le he intentado hacer el café y no he podido. Es que eso tiene su magia, tiene su ciencia. No, en café hay muchos gustos, porque a mí me gusta suave, pero obviamente, si uno va a la costa, el café es fuerte. Si uno va a otras partes del mundo es terrible. ¿No? El árabe es... Italia, cargado. El expreso, pero el árabe... El cubano también es bastante fuerte. El árabe es una cosa, eso pesa. Pero uno no sabe qué es peor, si un café fuerte o un café aguado. Así que parece... un café aguado sí es. Yo prefiero A mí me gusta el suave. Ese es mi gusto del café. Bueno, señor alcalde, vamos a traerlo con el tema. Mire usted. Un poco de colores. Mire, alcalde, lo que le tengo aquí, mire. Mire. Mucha gente cree que el sistema integrado de transporte público es esto. Esa es Y la va democracia muchísimo multicolor. más allá. Esta es la versión resumida para dummies de lo que es el SIT, pero el sistema, ¿cómo es, alcalde? El SIP. SITP, El Sistema SIP. Integrado de Transporte Público. Un nombre feo. Lo he dicho, pero ya no vamos a cambiarlo, porque Ya que, pero alcalde. decir SITP es una cosa difícil. La manera de pronunciar. Bueno, la visión, señor alcalde, una visión general que usted tiene en su alcaldía, en su administración, de lo que va a ser el transporte público, sistema de transporte público integrado de Bogotá.
Bueno, digamos que este tema no es nuestro, nosotros lo encontramos. No es un tema propiamente bogotano, es un tema que ha sido construido en ciudades modernas desde hace algunos años. Comenzaron relativamente mal. Voy a ponerles un ejemplo. En Seúl, ciudad moderna hoy, capital de Corea, y en Santiago de Chile, la forma de implementar la integración del transporte fue rápida, fue de un momento a otro. Decidieron una fecha, bueno, a partir de esta fecha cambia el transporte que teníamos, parecido al que tenemos hoy en Bogotá, y pasamos a un sistema integrado. Es decir, ¿qué es integrado? Que un usuario, una usuaria compra un medio de pago, usualmente una tarjeta, podría ser otra cosa, pero la tarjeta, y con esa tarjeta durante un periodo, dependiendo de las condiciones de cada ciudad, se puede subir a varios medios, a varios modos del transporte al mismo tiempo. Eso es lo que se llama integrado. Entonces puede coger el metro, pero llega, se baja de la estación de metro y lo que sigue es una ruta de bus a donde quiere ir. Entonces toma su ruta de bus y se baja en el punto más cercano a donde él quiere ir. Entonces esos dos modos de transporte están integrados porque el usuario paga con un solo medio, una tarjeta, todo el recorrido, metro y bus. Cada ciudad es diferente. Entonces, integrar en Seúl y en Santiago fue un despelote. Un colapso se llama eso, porque al hacerlo rápido, entonces toda la población no sabía, acudió en masa. El caos. Allí sucede un tema técnico, y es que al integrar el transporte, la población busca ir lo más rápidamente posible al medio de transporte más poderoso que tenga a su disposición. Entonces, en ambos era el metro, en Seúl y Santiago. Entonces, acudió mucho más gente de la que tradicionalmente iba al metro y lo colapsó. Ese es el peligro de Bogotá. Además, porque no tenemos metro. Y el medio más poderoso que tenemos en Bogotá es el famoso bus rojo. El que tienes ahí, eso, el articulado rojo, se llama técnicamente en inglés el BRT. Tampoco es un invento colombiano. Pero Bogotá ha sido el gran desarrollador en el mundo de este método, a partir de Peñalosa. La gente acudiría en una mayor escala al integrar el transporte a estos buses. Y si hoy ya es un problema, pues imagínense lo que sucedería Sí, acude más. si acudimos en un solo día, si hacemos una integración, esto colapsaría definitivamente. Entonces, en Bogotá decidieron hace 2 años hacerlo progresivamente, de manera lenta. No hacerlo como en Santiago ni como en Seúl. Entonces, pusieron un periodo de 1 año y medio, poco a poco, rutas que se manejan con tarjeta, no con moneditas. Eso va pasando de moda, poco a poco. Durante 1 año y medio irán aumentando las rutas, irán saliendo las tradicionales, hasta que al final todo se volverá zip. Eso nos está provocando otros problemas diferentes a los que sucedieron en Seúl y en Santiago. ¿Qué problemas? Que los buses van desocupados, el contrario. Sí. ¿Cierto? Que como están los otros buses, y los otros buses se cogen en cualquier lugar, y se baja el pasajero en cualquier lugar, o donde lo deje el chofer, que usualmente es donde lo deje el chofer. Con otros agrantes ¿Cierto? que también Dice, hablamos, sí. parada, ay, el chofer sigue 3 cuadras y Me va a allá llevar para pues, su casa, ¿qué tal por cual? recoge al pasajero en la mitad. Por eso muere gente. Ha muerto hace poco un niño. O sea, la guerra del centavo sigue Es la viva. famosa guerra del centavo. Ahora me echan la culpa a mí de la guerra del centavo. La guerra del centavo está desde 1950. No, por favor, claro. Sí, señor. Hagamos un poquito de historia. ¿Por qué hay guerra del centavo? Manuelito, usted que le gusta la historia.
Ajá. Y que la ha Alcaldía, vivido toda. alcaldía de Masuera, Sí, señor. ¿cierto? Alcaldía de Masuera allá en los 50, conservadores ellos, pero no es por echarle vaina a los conservadores, sino era un gobierno conservador difícil aquella época, y a Masuera se le ocurrió imitar a los gringos. ¿Cómo los imitó? Quitando los rieles que había en la ciudad, donde ya había tranvía, donde ya se pensaba hacer un metro, porque el metro es una idea de hace más de un siglo, ya se pensaba hacer un metro, entonces decidió quitar los rieles y decidió él importar los buses, y apareció el negocio privado de los buses contra los rieles, y desde entonces tenemos guerra del centavo, en un despelote absoluto. El único que pudo meterle mano a ese mundo despelotado, caótico, de ganancias privadas de los buses fue Peñalosa a través de otro método, que no fue salir de los buses, sino poner el bucecito rojo, que se mueve en troncales y que se paga con tarjeta y que es un método más moderno. Muchos bogotanos no les gusta, a otros les gusta, lo cierto es que esta ha sido una solución, pero ya agota su capacidad. Entonces, el SIP hará que usted coja ya el bus, no en cualquier lugar, no donde el chofer se le ocurra, en la mitad de la calle, sino en un paradero específico. La ciudadanía tiene que aprender cuál es su paradero más cercano donde vive. Y ese es todo un problema. O sea, lograr dónde es que es mi paradero. Dentro de 2 años, 3 años, 4 años no será un problema, pero ahora sí es un problema enseñar dónde es el paradero más cercano. ¿En qué paradero me bajo? ¿Qué modos de transporte uso? Si uno solo o combino varios. Combinar varios no va a significar que aumenta necesariamente la tarifa. Y ahora hablaremos de la tarifa, porque están integrados. Entonces, el pasajero lo que hará es, ¿cuál es mi ruta más rápida? Eso es lo que hará, y probará y encontrará cuál es la ruta más rápida. Nosotros estamos ya implementando 26 rutas del SIP. Este gobierno comenzó el modelo. El año pasado era carreta. El año pasado hasta ahora era unos modelos en el computador. No había un solo bus en el SITP, no había tarjetas para el SITP. ¿Cuándo comenzamos el modelo? Cuando el primer bus rojo tocó la 26. Es decir, para iniciar el SITP había que acabar la 26, acabar en sentido positivo, porque casi la acaban en sentido negativo, pero había que terminar la 26, había que terminar la 10ª. Ustedes ya conocen todo el episodio, no vamos a repetirlo, pero esta administración logró disminuir los tiempos en que iban a terminar esas obras, logró apretar las tuercas y logró hacia el mes de junio que se terminaran las obras, por lo menos en la posibilidad de usarlas en el bus rojo. Y hoy apenas tocó el bus rojo, la troncal, empezó el SITP. Hace realidad. Con una tarjeta que se llama Tu Llave. Esa tarjeta... La verde. Es otro problema. Y ya discutiremos también el problema de las tarjetas. Esa tarjeta Tu Llave es contratada a una empresa privada que se llama Recaudo Bogotá a finales del año pasado. Es un contrato billonario, 2.6 billones, no millones, sino billones. Esa empresa privada, que es una sociedad, es la encargada de venderle las tarjetas a la ciudadanía, de construir el software, que lamentablemente es un software cerrado. Después hablaremos de por qué un código cerrado es negativo para la ciudad, porque la ciudad no controla el software. Esa es la tarjeta, ¿no? Esta es la tarjeta. Se venden 2 modalidades por ahora, una que es la de rápido, que cobran 3.000 pesos por comprar la tarjeta, no por el pasaje, y otra que es personalizada. Pero un momentico, ¿eso quiere decir que el contrato es mal hecho si la ciudad no tiene acceso o no? Pues yo pienso que se pudo hacer mejor. En esa época, finales del año pasado, yo era candidato
y después alcalde electo. En esas fases yo pedí que no se hiciera la licitación, sino que se entregara a ETB la opción de recoger, de hacer las tarjetas y de implementar el mecanismo. No fui escuchado, ya eso es historia patria, ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Se firmó este contrato y este contrato debe hacer que los recaudadores pongan 4.000 puntos de venta. Eso es un primer requisito. Es decir, que la ciudadanía debe llegar fácilmente en cualquier tienda por allí, en Esquinas, la sí. esquina, y comprar y recargar las tarjetas, si es el caso. Comprar o recargar las tarjetas. Con esta tarjeta se suben al bus SIP, no simplemente a este, sino a cualquiera de estas modalidades multicolores que se volverán el transporte de la ciudad. ¿Por qué todo este poco de colores? Que en realidad personalmente me hubiera gustado que no fueran tantos, pero este es el famoso alimentador que ya conocemos. Este es estos buses se van a llamar unos especiales, otros complementarios, otros rutas zonales. El especial es el que irá a rutas lejanas. Estos dos serán, uno irá a los terminales de Transmilenio y el otro será más o menos como el bus común y corriente que hoy tomamos. Recorrerá la ciudad, tendrá rutas propias, pero la única diferencia es que bajará a los pasajeros y tomará a los pasajeros en paraderos fijos y se pagará con nuestra tarjeta. Esa es la diferencia del SIP. Eso hay que enseñarle a la población. Se hizo un contrato a principios de este año para que otra empresa privada le enseñara a la población todo esto que estoy diciendo aquí, que no es fácil de entender. Sí. Y que hay que hacer incluso zona por zona, porque Sí. cada ruta es diferente. Tengo mis dudas de ese contrato, lo voy a decir expresamente. Y quiero que exista una investigación y un control sobre ese contrato porque siento enormes deficiencias en la comunicación que hasta ahora se ha implementado con la población y que es vital. ¿A quién le va a pedir la investigación? Nosotros tenemos unos organismos propios de investigación, que es una entidad disciplinaria en la Secretaría General y la veeduría. La veeduría que quiero que analice este tema, que lo analice a profundidad. Esto no va a detener el SIP. El SIP va avanzando. Ya tenemos 26 rutas con bucecitos azulitos y amarillos. Van desocupados. Y entonces aquí viene otro problema. Sí, ese es otro tema. Si quiere vamos evacuando cosas porque Sí, tenemos muchas preguntas. Ustedes van planteando vamos planteando. los Mire, problemas, porque mire, este es una cadena de problemas. Rafael Sabogal, que nos está esperando muy amablemente, tenemos ya un montón de llamadas acumuladas y de Twitter acumulados. Rafael Sabogal desde San Cristóbal. Rafael, gracias por esperarnos, lo escucha el alcalde. Gracias, muy amable, doctor. Para una pregunta, hablando de eso que está de en renta, nosotros como exportadores, nosotros teníamos las dos opciones, o en venta el vehículo o en renta. Los compañeros que ya están en renta ya les están debiendo 2 meses. Los que dimos en venta, damos el vehículo y están demorando 2 meses y medio a 3 meses para la cancelación del vehículo. Quisiera, como ya que está usted, como para agilizar eso. O sea, si los compañeros que ya dieron los carros en renta y les están demorando 2 y 3 meses para pagar, nosotros que somos en venta, estamos demorando también 2 o 3 meses en venta. ¿Con quién o cómo se hace para agilizar eso? Si uno ya dio el vehículo y supuestamente al mes ya le tenían que estar empezando a pagar cuando es en renta, y ahora en venta están demorando 2 y 3, hasta 4 meses están demorando para pagarnos el vehículo. Entonces, ¿a qué entidad o con quién se puede hablar para agilizar eso? Bueno, La agilización, ahí empiezan los problemas. Ahí empieza. Digamos, hace 2 años, año 2010, que fue cuando se firmaron los contratos. Contratos que, digamos, están a 24 años.
No sé ya Manuelito y yo si podamos ver la terminación de esos contratos algún día, pero No, porque es que 24 años, uy, no. digamos, son contratos firmados a unos concesionarios por 24 años. Hasta ahora empiezan. Se ha creído que son zonales, realmente es una combinación entre zona y troncal. El monto total de esos contratos pueden ser 26 billones, pero eso es un cálculo. Estamos hablando del contrato. Pero a pesos de hoy. El metro se queda en pañales comparado con esto, a pesos de hoy. Esos señores propietarios, van a manejar el transporte de la ciudad durante 24 años. ¿Cómo se contrató, etcétera? Digamos, lo cierto es que en el 2010 se hicieron esos contratos. En el 2010 hubo un paro de transporte. Los pequeños transportadores que tenían la mayor parte del transporte de la ciudad en ese momento, hicieron un paro. Yo era candidato presidencial, recuerdo muy bien. Me tocó parar la campaña porque había un paro, una situación difícil en Bogotá y vine como ciudadano. Hablé con las asociaciones de pequeños transportadores, APETRANS entre ellos. Yo hice una propuesta, que el paro se dirigiera a que los pequeños transportadores fueran los propietarios de las concesiones. La dirección de APETRANS, etcétera, y la base misma de los pequeños transportadores de Bogotá escogió otro camino, que a mí me parece que no es el mejor, que fue el camino de que les pagaran unas rentas. Es decir, que perdían su carro, salían del mercado, lo chatarrizaban, etcétera, y a cambio, durante ese mismo periodo, el concesionario ganador les iba pagando una plata que puede ser importante, un porcentaje importante, una rentabilidad importante, pero que no es comparable al hecho de sacar a un pequeño transportista del mercado durante 24 años, que además no sabemos qué va a pasar en 24 años. Así lo negociaron, eso lo pagan los usuarios a través de la tarifa. Entonces es un sobrecosto que en mi opinión era innecesario porque se pudo haber cambiado por propiedad de las concesiones, democratizándolas, pero no fue así. Ahora, las concesiones solo podrán recibir dinero SIT, dinero del pago con las tarjetas, pues de acuerdo a que vaya andando el sistema, a que se suban los pasajeros, etcétera, y de ahí ellos sacan para pagarle la renta a los propietarios pequeños de su zona que salieron en el año 2010. Como no están andando, como van poco a poco, ese es un proceso también lento. Un concesionario puede empezar a pagar ya, pero ¿quién paga al final? El distrito. Entonces, Manuelito, ponga esa suma, porque ahora vamos a empezar a hacer sumas. El distrito tendría que empezar a pagar antes de que se implemente completamente el SIP, es decir, de que la gente empiece a llenar la bolsa del SIP pagando las tarjetas y los pasajes, el distrito empieza a pagar las obligaciones que tienen los concesionarios y eso va al presupuesto. Esa bolsa, cuando acabemos de sumar, va a sumar 750.000 millones de pesos que el presupuesto distrital, o sea, toda la ciudad, tendría que transferirle a los concesionarios hasta que el SITP quede completamente instalado en la ciudad. ¿Quién hizo eso? Los contratos firmados hace 2 años. ¿Era lo pertinente? En mi opinión, no. ¿Se puede hacer otra cosa? El alcalde está tomando otras medidas para evitar eso, de las cuales hablaremos más adelante. Pero para la pregunta del propietario de bus, porque Y aquí también me escribe uno y me dice lo mismo, dice, a nosotros don Jaime Eduardo Mora, dice, nosotros nos hicieron prácticamente la misma queja de él, Sí, nos Rafael. engañaron a través de los operadores y las empresas, nos prometieron el cielo y el moro, dice don Jaime Eduardo, y resulta que no nos están pagando. Yo diría que, no diría engaño, yo diría que
la negociación del año 2010 por parte de ellos fue mala. Y no debieron haber aceptado Hicieron un mal rentas, negocio. porque es como el espejito, ¿cierto? Sí. Entonces la renta, claro, es una mensualidad, un poco de plata, uno sin trabajar, sin nada, pues eso puede ser atractivo, pero no, ya esto es también llorar sobre la leche, no debieron salir del mercado del transporte. Ahora, eso ya ellos lo pactaron así. Ahora, ¿cómo logramos que se vayan pagando esas rentas? Eso, ¿qué medidas va a ¿Cómo- tomar qué concretas? podemos hacer ¿Qué ahora? podemos hacer? Apretar el acelerador para instalar el SIP, Ujú. que tiene como costo, si nosotros apretamos, entonces más SIP metemos, apretamos, ¿cómo puede hacerse más rápido el SIP? Depende del recaudador. Entre más maquinitas vaya poniendo en los buses, Ujú. más rápido van saliendo los buses. El recaudador es el que tiene la palanca del acelerador del SIP. Nosotros podemos presionarlo para que lo haga más rápido. Si lo hacemos más rápido, entonces el problema Santiago y Seúl empieza a aparecer, es decir, más gente llegando al Transmilenio. Es un costo. ¿Cómo podríamos evitar ese problema? Teniendo más infraestructura, porque es que ya no, uno podría decir más buses. Sí, eso es bueno en la 26, eso es bueno en la 10ª, habrá más buses. Pero apenas acaba meterle este más año, a la Caracas. y pero en la Caracas, la autopista entonces norte. ya empieza a haber problemas. ¿Cómo lograr que el Transmilenio aguante más gente? Con el SIP, pues con más infraestructura, Ujú. con el metro ligero, con el corredor en la 7ª, usando el de Fontibón al centro, el de Soacha al centro, todo el debate que hemos dado. El consejo ayer, 24 creo que concejales, entre esos, Los verdecitos. pusieron una tranca que puede, obviamente vamos a trabajar en que no sea así, profundamente lamentable para la ciudad, porque pueden aplazar las obras de infraestructura 7 años. En 7 años perecemos simplemente, porque esta infraestructura que tenemos no aguanta. Entonces, si nosotros aceleramos el SITP, empieza a aparecer el problema de mucha más demanda en el BRT, es decir, en los buses rojos. Ujú. Lento disminuimos ese problema, pero entonces aparecen estos otros. Las rentas se demoran a los antiguos propietarios, el déficit operacional aumenta, los buses van desocupados, solo paulatinamente empezarán a tener pasajeros y el costo de eso lo paga el distrito, de acuerdo a los contratos. Entonces, fíjense en el problemita en que está metido el alcalde. Claro que sí. Venga, señor alcalde, a propósito de ese tema y muchos otros, es que realmente son, como él lo decía, Sí, muchos esto puntos. es complejo. Esto es Sí. complejo. ¿Usted qué ha pensado hacer y quiere más cafecito? No, ahí tengo. Pero eso debe estar frío. Eso debe estar Y frío. el mío tampoco lo ha servido hoy. No, qué barbaridad. Venga, Pero- ¿qué vamos a hacer, señor alcalde? Lo voy a cambiar de taza. ¿Qué vamos a hacer, señor alcalde, con las familias que viven y las personas que viven alrededor del transporte público tal y como está montado hoy por hoy? ¿Ha pensado usted en los que se suben a cantar, la gente que vive Vende alrededor? chocolate, vende el lapicero, vende la agendita, o sea, que vive Bueno, del digamos bus. que habrá víctimas Ujú. y habrá ganadores, como en toda política pública. Eso, nomás mire la de la Plaza Santa María, pues. Ujú. Ahí siempre está hacer un concierto en el Campín, traer a Lady Gaga o a Paul McCartney, que personalmente pues por mi edad me gusta más que... Que les diga, Sí, no, pero a digamos, todos yo aquí, fui a a todos ver- aquí nos Era gusta el más. viejito Gaga, que aquí había un Pero yo fui a ver viejito Lady Gaga. Gaga Echavarría. porque como uno mira es la prensa y lo que dicen, pero ya escuchando uno va... Al único que le gusta es a Manuel, que porque es gaga igual que ella. Pero fíjese, entonces, traer a Paul McCartney, a Lady Gaga, pone a la ciudad de Bogotá dentro de la otros cadena de las niveles. ciudades globales. Eso atrae miradas, eso tiene una serie de beneficios, no solamente para el que va a escuchar. Al punto de que los paisas, que saben también de ciudad, se pusieron las pilas y se llevaron a Madonna al estadio. Pero fíjese cuántos no nos insultan por hacer eso, porque ellos quieren que su estadio es sagrado y que solo es para el fútbol y que se puede dañar la cancha, cosa que es cierta.
y que entonces hay que hacer toda una operación para evitar que se dañe. Y mire, eso tiene gente siempre a favor, siempre en contra. El SITP es así, y tiene personas que se van a perjudicar y tienen personas que se van a beneficiar. Obviamente los primeros que se van a beneficiar son los propietarios de las concesiones. Eso va a ser, digamos, un empoderamiento de unos empresarios del transporte grandísimo. No son muchos. Pero, ahora, ¿quiénes se perjudican? Veámoslo con tranquilidad, digamos, un chofer. Sí. Nosotros tendríamos hoy 17.000 conductores. Algunos de ellos son propietarios, ¿cierto? Son propietarios conductores. Estresados, la gente a veces no comprende el que un señor de esos lleve 12 horas, 13 horas en el tráfico de Bogotá y al final pues está insultando, está agrediendo, está recogiendo al pasajero donde pueda. Unas condiciones laborales más pésimas. la guerra del centavo, más el competidor, finalmente eso termina en muertos. Eso Claro. termina en muertos. El SIP, ¿qué produce allí en el mundo laboral? Que habrá menos conductores, de 17.000 pasamos a 12.000. Es decir, muchos buses salen, como el señor lo anotó, se chatarrizan. Ya llevamos 1.000 buses chatarrizados en este gobierno. Serán 8.000 buses chatarrizados. Entonces, disminuye el número de conductores de 17.000 a 12.000. a pesar de que los conductores tengan horarios y solo Ahora, 8 horas. estos conductores, que son parte de los 17.000, no son nuevos, ¿qué van a tener? 8 horas de trabajo, prestaciones sociales, unas mejores condiciones laborales, tal cual hoy un conductor de Transmilenio. Un conductor de Transmilenio hoy diría, no, pues que necesitamos más, sí, pero como era antes. Entonces, indudablemente ha mejorado, podría mejorar más, pero digamos, habría un mejoramiento de las condiciones laborales de los conductores que queden en el sistema. Ya no estarán estresados, ya no necesitarán insultar al pasajero o la pelea que se produce, ya no van a manejar la plata, entonces no van a estar afanados por eso, porque el pasajero entras con la tarjeta a una maquinita y hace pip, y ya, pagó, en la tarjeta es que estaba la plata. Sí. Digamos, allí va a haber un mejoramiento. ¿Qué pasa con los conductores que no quedan? Entonces, los contratos y la forma como se viene implementando ha creado unos mecanismos, talleres para el arreglo de los buses, una serie de empresitas que hay que evitar que queden en manos de los concesionarios, como sí pasó en los buses rojos, y que queden en manos de las personas vulneradas que salen y que entonces podrían aquí reciclar su actividad y tener una manera de vivir digna Claro. en medio del mismo sistema de transporte. Imagínese. Ese es un proceso, digamos, que hasta ahora va a empezar. Nosotros le tenemos una lupa así de grande para que eso se dé, no para que los pequeños negocios de llantas, de manejo, metalmecánica, de arreglo de los buses, etcétera, terminen también en manos ya de los que se quedaron con la mayor parte de la tajada de este país. Y eso es un proceso que son 18 meses, 18 proceso, y meses. llevamos Y ya la empezó. tercera parte. Empezó desde llevamos junio. 6 meses prácticamente. Óigame, señor alcalde, antes de que pregunte Francisco Villamil, que nos está esperando en Suba, le cuento otra cosa. Estuve parando a los orientadores de este sistema en la calle, muy amablemente uno se acerca a ellos y tienen muchas quejas, por ejemplo, dicen, ¿sabe qué? A nosotros es difícil que nos paren bolas. Usted va detrás de ellos, sí, a los orientadores, no le pone cuidado. Entonces le recibe el papelito y lo que hace el ciudadano, muchas gracias, y se lo tira al piso. Lo segundo, no tengo tiempo. Los buses, ellos dicen, algunos conductores nos tiran monedas, nos tiran agua. ¿Y sabe por qué? Porque hablando con ellos y la gente nos agrede y nos dice, claro, yo me voy a montar a un bus y en hora pico tendría que pagar en el ICETP 1.400, en hora valle, ¿cierto? En hora valle, y en hora sí. pico 1.700, Sí. ¿cierto? En cambio yo me monto en un bucecito de estos que paro en cualquier parte y le digo al conductor, Déjeme donde sea. 800 pesitos. Y entonces me sube por detrás. Súbase por atrás. El 4 por conductor 1000. se gana o 1.000 pesitos. El conductor se gana 1.000 porque no pasó por la registradora Sí. y yo me ahorré 700.
¿Qué incentivos tengo entonces para montarme ahí en el Sí, SDP? esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué estamos pensando? Hablemos ahora de tarifas. Manuelito ya hizo la suma. Sí. Lo que los técnicos de Transmilenio, que no me querían contar, esto hay La que verdad sea ponerlo dicha. porque hay que decirlo, cuando nosotros hicimos la comisión de empalme, lo más difícil que tuvimos con la administración pasada fue Transmilenio. No había reuniones, no había todo un secreto, que hay que poner cámaras, que hay que grabar, y yo decía, pero ¿cuál es la situación? Y nos decían que había una cantidad de dinero que Transmilenio requería para su implementación, que eran 750 mil millones de pesos. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Porque los paraderos no los pagamos nosotros, los buses no los pagamos nosotros, no es que hay que hacer obras de infraestructura, aunque se debería, pero no está contemplada obras de infraestructura. La tarjeta no la ponemos nosotros, la ciudad. ¿De dónde sale que tenemos que pagar 750 mil millones? Nunca fue posible que nos dijeran. Pasó el empalme, me volví alcalde, hacíamos reuniones, volvían a poner la cifra y vuelta. Bueno, pero ustedes, ¿de dónde sacan esta cifra? ¿Por qué? No, que hagamos una comisión, que si sé cuándo. Fue pasando los meses y acercándose el momento de poner en implementación el SIP, hasta que realmente una funcionaria muy valiosa, que yo le reconozco su conocimiento del tema, lo dijo. No, es que esa plata mayoritariamente viene de la obligación que tiene el distrito de pagar el déficit operacional. Y ahí ya entendí el asunto. ¿Qué es déficit operacional? Pues lo que un empresario asume. El empresario, cuando va a poner una panadería, él sabe que al principio le va a dar pérdida. Va a perder. Hasta que llega a lo que ellos llaman el punto de equilibrio. Entonces, a veces muchos no llegan y se quiebran. Que eso Entonces, se hizo también empezando Transmilenio, pero con menos plata. sí, claro, porque es que aquí estamos hablando de todo el transporte de la ciudad, ¿no? Ya no es una ruta, una troncal, aquí es todo. Entonces son 6 millones de viajes diarios. Transmilenio hoy tiene 1.800.000 viajes diarios. Estamos hablando de un monstruo. Entonces, tenemos que pagar el déficit operacional de todo. El distrito, la ciudad, es decir, usted y ustedes. Toda la ciudad, por fórmula contractual. Es decir, ni siquiera hay forma de decir que no, porque viene la demanda, el abogado, todo lo que ya sabemos, ya firmaron. Entonces, pues a mí, un empresario privado, cuando pone una panadería, él asume el déficit. Él dice, bueno, aquí me va a dar pérdida 6 meses, tengo que hacer mis cálculos para soportar esas pérdidas, y eso lo mete en sus cálculos de compra de maquinaria, de compra de materias primas, de pago de salarios, más el déficit, y aguanto, y se mete en el negocio, y él asume la pérdida, hasta que el negocio empiece a dar. Eso lo hace cualquier señor que pone restaurante, señora que pone una tiendita, etc. Aquí no. Aquí el que paga eso es la ciudad. Se lo transfiere a los operadores. Los operadores nunca perderán. Los operadores que ya están con esos bucecitos desocupados que usted ve que dice SIP, esos operadores no están perdiendo. Nosotros les estamos pagando. Eso es lo que le falta. Son entonces, 12 mil millones mensuales, un poco. Pero en este momento, con lo poco que tenemos, se está perdiendo a la semana. Se está perdiendo 1.000 millones de pesos y va en aumento. En la medida en que más rutas metemos, irá más y más en aumento. Por allá un noticiero que no me quiere decía, la improvisación de Petro. No, así lo pactaron. Y el valor total de eso no va a ser 1.000 millones de pesos a la semana. 750.000 Van millones. a ser 750.000 millones de pesos. ¿Cuánto puede tardar eso? ¿3, 4 años? De aquí a finales del año entrante y pasa un poco más allá. Wow. O sea, lo que aprobó el Consejo ayer. No, el Consejo no está haciendo una gran... Está haciendo... No digamos el Consejo, porque ahí hay gente de todas las bancadas que sabe de esto y no quisiera que esto ocurriera, pero el producto final es una... Porque no dejan hacer las obras de infraestructura.
porque es necesario para el CIP. La séptima es necesaria para el CIP, no es porque ahí vivan los ricos, es porque es La columna. el bloque columna oriental, la vertebral. troncal, no el bloque, porque eso no se puede hablar ahora, la troncal oriental. Entonces, ahí llega la mayor parte de los pasajeros ricos y pobres. Es más, el Sí. rico no toma el bus. Entonces, todo el año, nosotros tratando de hacer que llegara plata para meternos en la séptima. No. Y muchos medios de comunicación, no, que el improvisador, que no sé qué, que el tranvía no se puede, que no sé qué, que si sé cuándo, total, ganaron. Pero entonces ¿Cierto? ahí se No va. pudimos hacer nada en la séptima. Ahí el sistema integrado en materia de tranvía se paraliza, ¿o no? Sí. Es que el sistema integrado tiene un problema en el crecimiento de infraestructura. Nosotros necesitamos hacer infraestructura ya. Porque la infraestructura no se hace de la noche a la Claro, ¿por mañana, dónde se cualquier va a obra de mover esas eso? dura 2 años, etcétera. Necesitamos empezar ya. El gobierno, las obras del COMPES, el gobierno nacional no las financia hasta el año 2016. El mecanismo que teníamos para adelantar esa plata, que era una cosa que se llama titularización, fue prohibida a finales del año pasado. La plata que nosotros podemos poner, que es de endeudamiento, entonces el Consejo le pone trabas a los cupos. Una traba inmensa la que hizo ayer, que es una cosa pongámosle el nombre, Manzanillo. Hay una fórmula de un acuerdo del Consejo que dice: no se podrá aprobar un nuevo cupo hasta que se agote el cupo que se había aprobado antes. Entonces ayer aprueban un cupo por 800 mil millones de pesos que se usará hasta el 2015. ¿Qué hicieron? Pues impedirnos hacer un cupo que pueda financiar las obras en la séptima, en los corredores ¿Y no hay plan B? de Transmilenio hasta el 2015. ¿Y no hay plan B para Y la en el administración? 2015 se licitaría y esas obras duran 2 o 3 años, es decir, que el beneficio de la ciudad llegaría hasta dentro de 7 años. Y nosotros tenemos el CIP andando esa hora. Ya, entonces, fíjese la problemática en la que la ciudad se ha metido por unos contratos anteriores, por la necesidad de mejorar su transporte indudablemente, y por un sectarismo político que pone por encima la destrucción del alcalde que los intereses de la ciudad. Esto todo lo tenemos que ir resolviendo. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos? Porque esto no es solamente contar, mire el problema, sino el alcalde que propone. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cuál es la opción? Entonces, 750 mil millones, ese es el primer tema. Nosotros cambiamos eso. Lo cambiamos por 200 mil millones que están en el presupuesto actualmente en discusión para el 2013. 200 mil millones que van a ser un subsidio a la población cisbenizada, es decir, los más pobres, y a los estudiantes universitarios de la ciudad. Les entregamos, es decir, pagarán menos pasaje, Sí, ¿cierto? Porque eso es el subsidio. eso es un subsidio. Nosotros metemos la plata al fondo, pero para subsidiar a estos grupos poblacionales. Entonces, volvemos a tu inquietud. Un ciudadano, no voy a poner la cifra exacta y quiero que no la pongan porque todavía estamos estudiando cuál va a ser la cifra exacta de la tarifa. Eso será a finales de diciembre. Pero un ciudadano que hoy paga 1.400 en monedas en un bus, que tendría la opción de irse por atrás, pero eso es una minoría, depende del cariño del chofer. Sí. Ese ciudadano paga 1.400. Ese ciudadano podría con el subsidio pagar 1.200, 1.100. No pongan esto como un dato exacto. Podría una cifra, Podría. sí. 1.200, 1.100 con el subsidio que vamos a poner. Un estudiante podría subirse con 1.200, 1.100 al bus SIP. Es decir, se carga la tarjetica. La tarjetica permite hacer eso ya con facilidad, que no lo podíamos hacer cuando se pagaba con monedas. Porque aquí en la base de datos donde van la gente pagando este Como es tipo de tarjetas, personalizada. como es personalizada, entonces aparece este CISBEN, porque la base de datos del CISBEN Sí. están. O con las universidades logramos la base de datos de estudiantes universitarios. Entonces, cuando pasa en la maquinita ya no cobra 1.400, sino 1.100, 1.000 algo. 1.200, 1.000 menos. ¿Qué pasa entonces con ese sistema?
muchos más estudiantes, muchos más ciudadanos de bajos ingresos, que hoy se subirían al bus que tú dices, pagando moneda, o que no se suben, sino que caminan. La mitad de los viajes de Bogotá es a pie, exclusivamente a pie. Es decir, la tarifa del sistema de transporte público de Bogotá ha hecho que la mayoría de la población no utilice el sistema de transporte público, sino que camine. Minusválidos caminando o arrastrando sillas de ruedas por las aceras que no están construidas para ellos. Gente del estrato 1 que se queda encerrada en la casa. Sí. Porque no puede pagar el transporte, así tenga que ir a un hospital. Y entonces, ¿qué sucede con ellos? Que se empobrecen más. Gente incluso del estrato 3 que se ahorra un viaje y entonces se pone a caminar. Caminar es saludable, pero no caminar obligadamente. Claro, no caminar obligadamente, sí, una decisión. A mí me encanta caminar, pero no obligadamente. Pero por una decisión entonces, suya, sí. el subsidio haría que muchas, o gente que se compró una moto, agravando el problema de tráfico, porque le salía más barata la moto que el pasaje del Transmilenio. Poniendo este subsidio, llevo más gente a los buses, que van hoy desocupados. Y entonces, con 200 mil millones, que sería una transferencia al usuario, el pobre, la pobre, el estudiante universitario, la estudiante, lograría un efecto mayor que si le paso los 750 mil millones, como se quería, directamente a la oferta, es decir, a los concesionarios. Pero ahí no vendría un problema con el contrato. No, porque el contrato lo que dice es pagues el déficit operacional. ¿Cierto? Que es lo que le interesa. Pagues el déficit operacional. Ya. Francisco Villamil nos está ya hace un tiempo esperando en Suba. Francisco, gracias por esperarnos, pero es que usted sabe que todas las respuestas necesitan como un análisis especial. Francisco, lo escucha el alcalde Petro contigo. Bueno, primero que todo, buenos días, doctor Petro, y lo estamos con usted, estamos contigo. Vamos a dejar que nos explique totalmente bien todo este trabajo del transporte que muchos capitalistas quieren adueñarse de las calles, como pasó con Transmilenio. Vamos a apoyar su alcaldía, tenemos que escucharlo y queremos que en Suba ojalá se nos cumpla el sueño del metro y que usted sea la primera persona que pueda traer el metro a Suba, aunque es una cosa fregada en este momento con tantos intereses capitalistas realmente con el servicio público. Gracias, doctor Petro, muy amable. Gracias. Bueno, ahí está el comentario. Pero ahí hay un enredo, yo no sé, aquí me están escribiendo mucha gente. Ujú. Me preguntan en el Twitter, dice, en este momento, por ejemplo, ¿cómo se va a implementar en unas zonas el sistema integrado de transporte público? Por ejemplo, estaban hablando de Suba, están hablando, es decir, eso se va a demorar. Mire, sí. hagamos una cosa, mire los Twitter que nos han enviado y de pronto, si el alcalde decide que hay una pregunta que le interesa. J. Ramírez IP, ¿las recargas de las tarjetas Tu Llave tienen vencimiento? Es una pregunta que nos hace. Segundo Twitter, Camilo S94, ¿cuándo se va a unificar la tarjeta para que realmente sea un sistema integrado? Ese es otro problema. Otro Twitter, si tenemos más o ya con esos... O Liliana, tú también tenías una pregunta. Aquí, ¿cuándo va a ser alimentadoras al portal del 20 de julio? El domingo empieza. Esa sí es una chiva. Esa es fácil. Esa es fácil. El domingo empieza. Ella tenía la chiva. Sí, el domingo empieza el servicio de alimentadores en San Cristóbal hacia la troncal de la décima en el 20 de julio. Exactamente. Alcalde, yo soy usuaria de la bicicleta. La Ah, bicicleta excelentísimo. está incluida en el sistema porque yo Bueno, utilizo las ciclorrutas. Digamos, con estas preguntas tenemos para otro programa, entonces voy a enfocar otro de los grandes problemas del SIP, pero que es transitorio, ya no es estructural como estos que hemos hablado. Si yo subsidio tarjetas, que era lo que veníamos hablando, tarjetas no, pasajeros, entonces un dinero público va, que es el que paga el subsidio, pero el pasajero pone su dinero, entonces sumados los dos, disminuimos el déficit y logramos bajar los 750 mil millones. Y lo que tenemos es un gana-gana, un concesionario privado que no va a perder, él nunca iba a perder, pero digamos... Va a ganar menos. No, digamos, sigue igual, de acuerdo al contrato. El distrito que
perdería 200.000 millones en su presupuesto, pero no es perder porque lleva a una población pobre y a un estudiantado en general al servicio público, y eso es una ganancia. Es una ganancia porque si caminan obligadamente o terminan comprándose un carro, pues ahí sí se agrava es la ciudad. El usuario del subsidio, porque obviamente le va a servir a su bolsillo, y siendo pobre, quitamos la segregación social en el transporte, que este es un objetivo central de la administración. Hoy, cada vez que yo segmento la población me dice, usted está auspiciando la lucha de clases, como si no fuera la realidad. Hoy, las estadísticas, mire, las estadísticas dicen que respecto al automotor, en una familia estrato 6 viajan cada día 2.2 viajes. Se hacen 2.2 viajes. En una familia estrato 1 se hace 0.86 viajes. ¿Qué significa ese garabato? Significa que en una familia estrato 6 se hace un viaje de ida, un viaje de vuelta en transporte automotor, que generalmente es un carro. El 10% del transporte es carros, pero ocupan el 90% de la vía, es decir, son los responsables del trancón. Y en una familia estrato 1, 0.86. ¿Qué significa eso? Que ni un viaje en vehículo automotor se hace. Por día. Por día. Imagínense lo que eso se llama segregación social. No de carro, así sea de moto, de bus, de la busetica esa, ni siquiera uno. Entonces lo que tenemos es una segregación respecto al transporte, a la movilidad en la ciudad. El subsidio puede ayudarnos a quitar, no a que la familia del estrato 6 viaje menos, sino que lo que yo recomendaría es que no viaje tanto en carro, que use la bicicleta como Liliana, que camine un poquito más, que se suba a un bus, que pruebe a subirse un bus. En Hora Valle los buses de Transmilenio van desocupados, se puede uno ir sentado. En Hora Valle, que es cuando más sacan el carro, ¿cierto? Entonces usted tiene la triste paradoja, la carrera 30 en la séptima, no tanto en la séptima, en la Caracas, de que usted ve trancada de carros, la Hora Valle, ¿cierto? Yendo a almorzar, trancada, y los buses pasan y van desocupados. Entonces, digamos, es un poco irracional, es un cambio de cultura que hay que... ¿Para qué tirarse uno la vida solo por estar usando un carro? Yo no manejo, pero solo por estar usando el carro ahí trancado una hora, echándole pestes al alcalde, porque eso es lo que pasa, o echándole a pestes al que va adelante, y el bus va cruceta también. desocupado, donde la persona puede ir sentada, en Hora Valle. Pero la pregunta del señor estaba centrada en las dos tarjetas del Twitter, que es otro problema. Que aquí están estas dos tarjetas, que cuando las Entonces, vamos a... estas son, ¿cierto? La Monedero, que se volvió de a un viaje, y esta que es la que empieza. Detrás de esta hay un empresario privado, detrás de esta hay otro empresario privado. Este empresario privado lo contrató el gobierno de Peñalosa y le quedan 3 años, un poquito menos, de contrato. Esta la contrató el gobierno de Clara López y le quedan 16 años de contrato. Esta es la SITP, es decir, esta se volverá la general. Digamos, la mayor parte, y esta es la fase 1, fase 2 de Transmilenio, que es lo que traíamos. No son compatibles, ¿cierto? Es decir, el usuario que usa esta no puede irse a la maquinita donde se usan estas y pasar la tarjeta. No. Y ese es un problema fundamental. ¿De dónde sale este problema? Pues no lo podían predecir, pero de haber firmado un contrato con estos, ellos no podían predecir que iba a haber un CITP, o sea, aquí Peñalosa no es el culpable, él no tiene la culpa, él hizo lo que tenía que hacer. Pero en cambio, quien firmó este contrato no puso allí desde el comienzo mismo del contrato la opción necesaria de que se podían usar las dos, o se cambiaba por una tercera, o etcétera, una multitud de soluciones técnicas que se podían hacer. ¿Qué pusieron en el contrato? Que el empresario privado que está aquí se reuniera con el empresario privado que está acá
y en una mesa se pusieran de acuerdo. Cosa que no ha sucedido. Eso es pedirle mucho al capitalismo, ¿cierto? Eso no, ni el año pasado, ni este año, durante todo este año ha sido posible que se pongan de acuerdo. Entonces, haber puesto esa cláusula en el contrato es de una ingenuidad y de una torpeza inmensa. Varios de las personas responsables de eso están en el gobierno nacional. Pero, ¿el alcalde qué hace? Pues aquí el alcalde, porque no puede decir, no, que fue culpa de ellos. No, ¿qué hacemos? Tenemos dos caminos, digamos, para resolver este problema. Uno, llamémoslo así por las buenas, que estamos implementando, del cual no puedo hablar mucho porque implica ciertas reservas por ser miembro yo de juntas directivas de empresas que tienen acciones en la bolsa y ya casi me cuesta un carcelazo sin ser alcalde a pronunciarme. Un camino, digamos, de negociación con la alcaldía metida y con los instrumentos de la alcaldía metidos en lograr que esto se vuelva una tarjeta, o sean compatibles por lo menos. El otro es la acción unilateral, romper contrato. Esta tarjeta ha servido. 1.800.000 viajes diarios se hacen sin mayores problemas, digamos, de tipo de software, se ha probado. Esta tarjeta hasta ahora empieza, tiene 35.000 viajes diarios y serán 6 millones de viajes diarios. Esta tarjeta tiene un problema, el código es cerrado, es el problema de los semáforos de Bogotá. ¿Qué es código cerrado? El software, no es la tarjetica de plástico, es lo que hace que esto al meterse en la máquina funcione lea, ¿cierto? Es un software, un código de ceros y unos, un código binario, una programación se llama en español. Al ser cerrada, solo lo tiene el propietario privado. Nosotros somos, digamos, partidarios, así escribimos en el programa de gobierno, del software libre, es decir, que esos códigos no están amarrados allá y secretos, sino que están abiertos, se pueden tener. Digamos, yo tengo que confesar que aquí tenemos un dolor de cabeza. Alcalde, una pregunta Antes del dolor de cabeza, no es que nos vamos a hacer una pausa, nos están pidiendo que hagamos una pausita y ya regresamos. Yo sé, Liliana, cálmate. Una pausita y ya regresamos porque este es un tema largo, 6:22. La primera pregunta va a ser la de Liliana, no se preocupe. 6:22. En Bogotá, llegó el momento que usted estaba esperando. El alcalde de Bogotá está contestando todas las preguntas frente a frente. Oiga las preguntas de la gente. Aquí va a estar el alcalde a responderle igual a la gente a lo grande. Petro pregunta, Petro contesta. Si usted tiene las preguntas, Petro tiene las respuestas. El Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo acaba de ratificar ese criterio en el fallo de 14 de marzo de este año en el caso entre Bangladesh y Myanmar. Sin embargo, ya vamos para eso. Le voy a pedir, antes de llegar a este tema de Bangladesh y seguir con esta discusión, que nos pongan en pantalla el mapa de fronteras, porque quería, antes de seguir, que nos explicaran qué tienen en juego Costa Rica y Honduras en este debate, en este litigio entre Colombia y Nicaragua. Embajador, ¿nos puede explicar por qué Costa Rica pide intervenir ante la Corte? por una razón muy sencilla, porque Costa Rica concertó con Colombia un tratado sobre delimitación marítima en este sector, entre el archipiélago de San Andrés y el territorio costarricense. A pesar de que el tratado no ha entrado en vigor aún, porque no ha sido todavía aprobado por la Asamblea Nacional de Costa Rica, Costa Rica ha
special for you. En Bogotá, llegó el momento que usted estaba esperando. El alcalde de Bogotá está contestando todas las preguntas frente a frente. Oiga las preguntas de la gente. Aquí va a estar el alcalde a responderle igual a la gente a lo grande. Petro pregunta, Petro contesta. Si usted tiene las preguntas, Petro tiene las respuestas. 8 de la mañana, 30 minutos. A esta hora aquí en el Primer Café tenemos como invitado tomándose un café con nosotros, aunque nos ha criticado el café, hay que decirlo todo, todo hay que decirlo, nos ha criticado el café. No El lo ha señor probado. alcafé. El cafetero aquí presente. No nos ha aprobado, no me ha aprobado a mí en mi elaboración del café. Caramba, ¿no? Tener uno ese problema con el alcalde. Para que no tenga ese problema, usted deme un tinto a mí. Yo me lo tomo por él. Somos en este momento tendencia, nuestro numeral es transporte. ¿Cómo es? Trending topic. Trending topic. Yeah. Trending topic. Otra vez, no hemos fallado una. No hemos fallado uno. Estamos hablando de un tema que es complicado, ¿no? Estamos enfrentados a fútbol. Y estamos enfrentados a fútbol, que Ojalá gane creo que Colombia. va... ¿Cuánto va No, Colombia? va ¿Empatado? 2-1. Va 2-1 ganando Brasil en este momento. Va ganando Brasil. Ah, bueno. 2-1 ganando Brasil. Aquí está el tintico. ¿Y esto qué tal? Alcalde, el CID va a tener 24... Ah, usted iba a preguntar primero. ¿sí? Hágale, compadre. Bueno. Ya metió la No, mano. no, meta es toda que la cabeza. me pregunta una persona si el CID va a estar 24 horas. Usted un dedo Sí. metía toda la mano. El CID va a estar 24 horas, obviamente no en la magnitud, porque el transporte disminuye la demanda, pero, por ejemplo, en la Caracas, que se acaba el transporte a las 11 de la noche, bus rojo último, entonces en la vía mixta, donde van los carros, a partir de las 11 de la noche habrá ruta ZIP toda la noche, y así en varios troncales de la ciudad, es decir, pasamos a 24 horas. Finales del año entrante es el propósito, paulatinamente, pero el ZIP llevará un transporte 24 horas, que es importante porque es uno de los temas del programa, tratar de recuperar la vida nocturna de la ciudad, que no significa que sea la vida alcohólica de la ciudad, sino Que es distinto, es claro. la vida sí. productiva también. Todo lo que pasa en la noche en Bogotá. Digamos, el CIP tiene porque aquí hemos hablado de los problemas y se nos ha quedado en el tintero las ventajas. El CIP son choferes no estresados, que recojan pasajeros en paraderos y los dejan en paraderos, que tendrá unos buses que paulatinamente serán no contaminantes, eléctricos. Ese es un propósito del cual no me puedo despegar, la electrificación del transporte masivo de la ciudad. Un sistema integrado que le va a permitir a cualquier usuario subirse en una buseta, cada vez serán buses más grandes, subirse en un bus y ir al bus rojo y no tener que pagar otra vez, sino que habrá un abaratamiento general del transporte de la ciudad. En el momento en que podamos hacer los LRT o metros ligeros y el metro pesado quedan integrados al CIP, es decir, se podrá un ciudadano arriba de Usme, en los límites entre Usme y San Cristóbal, donde arranca un cable, allí una ciudadana se podrá subir al cable en línea recta, el mejor método de transporte. En línea recta llegará a la estación 20 de julio. En la estación 20 de julio, si va por la 10ª, cogerá un bus rojo, si va al centro. Si va al norte de la ciudad, cogerá el tranvía eléctrico y se irá por toda la 7ª hasta llegar, supongamos, a Usaquén. Y todo ese recorrido, con diversos modos, el cable, el bus o el metro ligero, será con un solo pago. Y si ella está cisbenizada, subsidiada. Es decir, va a haber una revolución en el transporte en Bogotá, así quieran impedirlo, la va a haber, porque tendremos otros métodos para evitar las trancas y las trabas que de todas partes quisieran poner para que esto no se haga, porque entonces le dan temor de que el alcalde le guste a la gente, ese es todo el problema, pero el alcalde no va a ser candidato en el 2014, así que olvídense de eso. No se preocupen, eso, el alcalde
tendrá unas merecidas vacaciones después de pasar la campaña de revocatoria el año entrante, en el 2014. Está que lo bajan del bus. Hay unos que están ahí. Algún día sabremos quiénes financian. Pero eso se lo dejo a Manuelito para una chiva más adelante. Pero, digamos, el CIP es un mejoramiento del transporte. Ahora, filosofía, pero que tenemos que volver práctica. Nosotros tenemos una calidad de vida difícil, digamos, comparándonos con otras ciudades de América Latina. Tenemos una calidad de vida que tenemos que aumentar, no disminuir. ¿Qué es lo que más afecta la calidad de vida en la ciudad de Bogotá? Entre muchas cosas. La movilidad, ¿cierto? La seguridad. Sí. Uno hay que mirarlas desde el punto de vista de la calidad de vida. Yo diría, el aire. Si nosotros cogemos la movilidad, que es lo que estamos aquí discutiendo, ¿cómo mejoramos sustancialmente la calidad de vida de todos y todas en la ciudad de Bogotá, con ingresos, sin ingresos, alrededor de la movilidad? ¿Cómo la mejoramos? Mira, la primera fórmula es usar menos el carro. No necesitamos billones, no necesitamos el consejo de la ciudad, no necesitamos pensar en grandes tecnologías. El simple hecho, usted lo ve, ahora lo vamos a ver cuando salgan los muchachos a vacaciones y parte de los propietarios de carros se vayan a Cartagena o a otras partes de la ciudad. Usted lo va a ver. Lo vimos al principio cuando implementamos el nuevo pico y placa en julio. Uy, eso andábamos que decía, pero qué milagro. Pues no, era un cambio de pico y placa y en un momento en donde muchos carros estaban por fuera de la ciudad. Pero no esperemos a vacaciones para que muchos carros se vayan, para vivir mejor. Se puede hacer todos los días, simplemente con que un señor deje de usar su carro. Me van a decir, es que, ¿y cómo usted me pida que me baje del carro si mire cómo va lleno el bus de Transmilenio? Solo para probarlo, vamos a poner una flota de buses eléctricos. Me van a pagar mucho más en tarifas, expresos, para que los señores del carro y la señora del carro se bajen del carro. Vamos a probarlo, porque si ese argumento... Ajá, ¿y cuándo va a ser eso? Estamos trabajando en el tema, una APP. Interesante. Pero, digamos, sí, me van a pagar más, no es carros para el estrato 1 y 2, es para el estrato 6 y 5. Me van a decir, está segregando, no, me van a pagar más ahí. Parte de esa tarifa va a ir a subsidiar, pero vamos a demostrar que un bus eléctrico no contaminante, comodísimo, Por sin las gente, mismas por donde las rutas que las rutas de sí, Transmilenio, de uso exclusivo. expresos, o Ajá. sea, que van a llegar más rápido, no va a hacer que la señora y el señor se baje del carro. Lo vamos a ver, pero yo le pido a todos los propietarios de carros. Yo filosóficamente, hace 15 años, yo alcancé a saber manejar, ya se me olvidó, pero digamos, alcancé, filosóficamente, tuve mi último carro y dejé de manejar. Mis problemas de seguridad me obligan a estar en el blindaje y eso es un sacrificio. Bueno, esto lo anunciaremos después. Pero yo creo que por cultura, ¿cierto? El ciudadano, la ciudadana que usa su carro deje de usarlo un rato. Mire, la primera en la encuesta, el ciudadano usa su carro para ir a trabajar. Bueno, perfecto. En el pico y placa, que es donde van a trabajar, logramos que se movieran más rápido. Pero la segunda causa para usar el carro es ir a buscar algo. Sí. Y eso es lo que tenemos en la hora Valle. Y está así. Sí, a las En 2 de el la norte, tarde es una cosa. No crea el ciudadano del norte que es así en toda la ciudad. No es así en toda la ciudad. Es en su sector, que es básicamente el norte de la ciudad. Va a buscar algo en carro. Pues no haga eso. Solamente con que ese ir a buscar algo, no estoy hablando de ir a trabajar, estoy hablando de ir a buscar algo. No Ya lo hagan. vengo llego a la lavandería y Voy a ir vuelvo. sí. Solamente con que eso no se haga en el carro, la calidad de vida de la ciudad de Bogotá, para la misma persona que toma esa decisión, se dispara hacia adelante. Y es una decisión que no nos cuesta plata, es una decisión de cultura.
una autorregulación. Pero, alcalde, ante esa autorregulación y ante esa medida de cultura, ¿cómo competirle a las empresas que a diario, a las marcas de vehículos y sus concesionarios que a diario están Ofreciendo y casi ofreciendo. que por la compra de un jabón llévese un carro? Es que ¿Qué- les cómo- gané, cómo les gané una complementan peleita eso? a ellos, porque con el pico y placo todo el día, estaban haciendo un negocio porque un señor Claro, estrato compraban 5 de a dos. se compraba 2 carros él para el pico y placo, pero también le compraba 2 carros a la señora, Claro. 4 carros. Obviamente ese lujo no se lo da cualquiera, pero Pero había ese quien. mismo señor que puede comprarse los 4, de todas maneras vulneró su patrimonio. Ese es un esfuerzo. Sí. Eso no se hace. Claro. Muy poquitísimos hacen, y eso no viven en Bogotá, además, los que pueden darse esos lujos, eso viven en Miami y en Madrid, etcétera. Pero un ciudadano de clase media alta que hace ese esfuerzo está vulnerando su patrimonio solo para evadir el pico y placa para él y su mujer. O al revés, su esposa hace el esfuerzo. Mire, no hay necesidad de hacer eso. Ese no es el camino. Políticamente un ciudadano que tiene un carro y maneja todos los días, él ve la ciudad alrededor de su carro y la política alrededor de su carro. Le echa la culpa al señor de la zorra que va adelante, al otro que va con carro, al que va con bus, del trancón. Él nunca se echa la culpa a sí mismo. Le echa la culpa al alcalde, obviamente. Este no sirve para nada, porque yo quisiera manejar rápido mi carro y llegar al destino. Dice, en su modelo de ciudad hay que hacer más autorrutas, así me toque pagar. Si nosotros quisiéramos hacer más autorrutas, en la ciudad de Bogotá hay que tumbar edificios, o hay que hacer segundos pisos como en México y se desvaloriza todo el entorno, como ya nos pasó en la Caracas. En México están tumbando, en Nueva York están tumbándolos. Un premio Nobel, los aburro con ese dato, Weekly, 1950 por allá, hizo un ejercicio matemático que hoy es ley en todas las ciudades del mundo. Hacer más autopistas significa que se usa más el carro. No es que se compran más, se usa más. Y al usarse más, se congestiona la misma autopista que se hizo nueva. No descongestiona. En todas las ciudades del mundo moderno, esa ley de Weekly, Premio Nobel de Economía, teoría de juegos, se volvió política pública. No es más autopistas, es que se use menos el carro. Y que se use menos el carro por cultura misma del propietario del carro, no por obligación. En Londres ya se hace por obligación con las zonas, el pago del que usa la calle. El propietario del carro que usa la calle paga en Londres. Se puede hacer sin pago, simplemente por cultura. 10% menos de viajes en carro, se desocupan las calles de la ciudad. Mira, en todo, ¿cómo es el modelo según la encuesta? Tenemos la mitad de caminantes, 17 millones de viajes al día. 7,5 millones son caminantes exclusivos. El resto va en bus. El 10% va en carro. Privado. Pero la ocupación de la calle que hace ese 10% es del 90%. Los caminantes no ocupan la calle hasta que pude entregarles la séptima. Los que van en bus ocupan una parte de la calle, pero es un espacio pequeño. En cambio, el 10% que usa el carro ocupa el 90% de la calle. Es decir, es el responsable del trancón. ¿Y cómo puede otorgarle a la ciudad y a sí mismo una mejor calidad de vida? Usando menos el carro. No necesitamos hablar de metros, de tecnologías, hay que hacerlas. De mejorar el transporte público, del CIP, hay que hacerlo. Pero donde podríamos comenzar una revolución en el transporte, mejorando la calidad de vida, incluso de los que manejan el carro, es dejando de manejar el carro. Sí. Un tiempo. Pasando a manejar bicicleta, el que puede, no todos lo pueden. 1 millón de niños que van a pie al colegio, uno de ellos murió por un bus en la guerra del centavo. Sebastián. Nosotros, que son las cosas que uno al final lamentará por la rapidez en que hay que hacer las cosas, pero nosotros queremos volver ciclovías los accesos a los colegios para que los niños que hoy van caminando
vayan en cicla por la calle. El que va en carro apenas encuentre una ciclovía de estas, en la hora de llegada de los niños al colegio va a echarnos madrazos. Y hartos. ¿Cierto? Pero la cultura que se cree cuando un señor al frente de una Ford se pare y sepa que no tenga que ir por esa calle, porque por esa calle van son los niños y las niñas en bicicleta. Esa cultura en el mediano y largo plazo va a ser la cultura democrática de la ciudad de Bogotá. Cultura democrática de la ciudad de Bogotá, Luis Martínez desde Usaquén. Lo escucha el alcalde, Luis. Aló, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, señor alcalde, y a los señores que están allá. Por el derecho a la información le pido que por favor no me interrumpan. Primero, agradecerle al alcalde lo que ha hecho con los toros, con la cultura de vida en contra de la cultura de muerte. Segundo, decirle que estoy de acuerdo con lo de las basuras, que lo hagan los recicladores, pero le pido el favor que se cuide, porque dentro de ellos hay muchos oportunistas que pretenden llevar los vicios neoliberales y creer que los 200 o 300 millones de pesos no son para beneficio de la ciudad, sino para salir de pobres, para incrementar sus cuentas, como está pasando ahorita en el barrio Diana Turbay. Tercero, agradecer por lo que pretendía hacer por el Hospital San Juan de Dios. No estoy de acuerdo en que lo hablan bajo ley 100, sino bajo ley 135. Y para finalizar, señor alcalde, quisiera decirle que usted sería, aunque no soy petrista, ¿Qué pasó? Ahí se nos fue. Se nos fue. Se nos fue, no estaba buena la comunicación. Alcalde, No. yo quisiera preguntarle algo. En este momento, ¿cuál es el futuro del tranvía si no va a tener de pronto usted el cupo de endeudamiento? Tranvía y Metrocable. Nosotros tenemos otras opciones, el plan B le llamamos. Ajá. No es el mejor para la ciudad porque lo mejor hubiera sido obras públicas, en términos de costos, etcétera. Pero son las APPs. Aquí ya no tendremos al frente el Consejo y su unidad nacional mayoritaria en el Consejo. Aquí tendremos al frente el Gobierno Nacional. Será una bonita oportunidad para saber si nos está ayudando o no. Tema que es de chismes que recorren toda la ciudad y lo que no me he querido meter porque finalmente son los hechos los que hablan. Los corredores ferroviarios de la ciudad, abran ustedes su internet, Google Earth, Manuelito, Google Earth para tener el plano de la ciudad y mismo ya puede abrirlo. Pero digamos, un plano de la ciudad muestra cómo eran los corredores férreos, cómo son. Por gracia, esa es una de las gracias que tiene la ciudad, de los buenos datos. La gente antigua, nuestros abuelos, en Bogotá hicieron los corredores como tenían que ser. De afuera de la ciudad iban hacia el centro. Entonces usted tiene en línea recta uno que va de Suacha a la estación de la Sabana, en línea recta. Otro que va en línea recta de Fontibón, estación de Fontibón, a la estación de la Sabana. Y otro que no va tanto en línea recta del norte, que es la carrera 9, y que en Usaquén, estación de tren de Usaquén, si coge la 7ª, llega al centro de la ciudad. Radial. 3 corredores férreos. Por ley, los corredores férreos deberían ser de la ciudad. Sí. Pero diversos gobiernos nacionales, como tienen eso votado, como no les interesan los trenes, como dejaron perder los ferrocarriles nacionales, intereses de otro tipo particular, etcétera, entonces dejaron eso votado. Es una gracia de todas maneras porque los tenemos. La ciudad no destruyó. Es una gracia porque pudo haber destruido sus corredores. Deberían ser de la ciudad, no son de la ciudad. Le he pedido al presidente Santos que no se entregue los corredores férreos a la ciudad. Sus funcionarios que sí, que no, que fue. Lo cierto es que sobre esos corredores férreos se pueden montar unas APPs, que son unas concesiones privadas, esos APP. O sea, un empresario que sepa hacer este tipo de obras, hace la obra, los rieles estándar, las estaciones, etcétera, la electrificación, porque eso es eléctrico, las estaciones donde toca, el sistema de semáforos controlado desde el vagón, no como dicen ciertos
disque expertos en que los semáforos van a parar el tranvía y entonces por lo largo del tranvía ocupa más de la cuadra y se arma el tambor. No, desde el tranvía se maneja el semáforo. Los corredores férreos casi no tienen semáforos, otra de las gracias de la ciudad, y van en línea recta. ¿Cómo era que decía la física, la geometría? ¿Cuál es el punto más cercano entre dos puntos? La línea recta junta hace el kilometraje más cercano entre... Las tenemos. ¿Por qué no lo ha hecho la ciudad? Pregúntenle a la Masuera en el año 50. ¿Por qué él destruyó las líneas férreas y metió importador él mismo de los buses, metió los buses y nos dejó este problemita? No es que los buses no sirven, son buses, trenes, metros, cables. Medellín dio el ejemplo. Y hablemos un poquito de Medellín, porque algunos de mis opositores dijeron, váyase para Medellín. No, eso no es así. Políticamente los de Medellín son más conservadores que los bogotanos, políticamente. Pero la gente que vive allá no ha caído en la trampa de que por diferencias políticas paran la ciudad. Sí, paran la ciudad. Ellos ponen sus objetivos regionales de ciudad, en el caso de Medellín, por encima de la pelea política. Y por eso los paisas van haciendo. Los paisas van construyendo su metro, ahora van a hacer el tranvía, nos hicieron los cables, hicieron el transporte multimodal, ahora van a imitar el Transmilenio y lo ponen allá, pero articulado al metro, a los cables. La ciudad de Medellín tiene un modo de transporte, eso se llama multimodal, que está a la altura de las grandes ciudades modernas del mundo. ¿Por qué lo hicieron? Porque tienen unidad de propósitos. Porque allá la oposición al alcalde fulanito o sutanito no se tiró la ciudad para hacerle la oposición al alcalde. Privilegiaron sus objetivos y van adelante. Y hay que reconocerlo así porque ese es un ejemplo. La ciudad de Bogotá sigue todavía discutiendo si hace metro o Transmilenio. Y unos aquí con el Transmilenio y otros aquí con el metro. Uno lo discutieron los paisas. Paisas dicen Transmilenio y metro. Aquí todavía dicen que si el cable o... Aquí todavía me preguntan si en la séptima van los buses. ¿Ustedes se imaginan los buses rojos pasando por el puente de la 26 con séptima? Midan el ancho de los buses, midan a ver el ancho del puente, midan a ver si pueden pasar dos. No, entonces no pueden pasar dos, entonces toca hacer el paradero de los buses en el subterráneo ese que todavía nos está sacando canas porque no se termina, allá frente al Hotel Tequendama. Para eso, como no pueden pasar por la séptima, para eso hicieron ese hueco. Nosotros lo vamos a terminar, pero fíjense lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los dos buses no pasan por una troncal tan angosta como la séptima. ¿Ustedes se quieren tirar la séptima? ¿Quieren? Eso sí sería lucha de clases. ¿Quieren que las propiedades más valorizadas de Colombia, que están cerca de la séptima, se desvaloricen? Metan el Transmilenio por la séptima. Porque si desvalorizó la Caracas, que es más ancha, imagínense lo que va La a pasar 30 en algunos sectores está desvalorizada. Pero no, entonces, como el alcalde Petro, que no fue el alcalde Petro, fue Carlos Fernando Galán, ¿cierto? Él fue el que propuso el tranvía en la séptima. Yo lo escuché, a mí me quedó sonando, pero estábamos en campaña. Él dijo que el tranvía en la séptima y tenía toda la razón. Cambio Radical, era el candidato de Cambio Radical a la alcaldía. Ahora Cambio Radical hunde el proyecto del mismo. Esos son los contrasentidos del... Hoy el Partido Verde, que es donde está Peñalosa, hunde el Transmilenio por la Boyacá. Miren la paradoja a la que estamos llegando. Pero lo multimodal es que si la séptima se valoriza con el tranvía, si puede llegar hasta el 20 de julio pasando por el puente de la séptima, porque es más angosto, porque por ahí históricamente ya pasaba el tranvía, hasta que Masuera se lo tiró. Si llega el 20 de julio y ahí mismo se junta con los cables que vienen de arriba de Usme y San Cristóbal, que es lo que estamos haciendo, un transporte multimodal, ecológicamente sustentable, que quita la segregación social, que valoriza la ciudad de Bogotá, ¿por qué se opone? ¿Eso puede hacer una ciudad más feliz? Claro. Más humana, que es la base para que sea más feliz.
Medellín nos está dando un ejemplo. Bogotá, ¿por qué no lo puede hacer? Porque a pesar de las diferencias políticas, no puede poner los objetivos centrales adelante. El Banco Mundial nos ha demorado hasta el mes de octubre la aprobación de los estudios de diseño para hacer el metro pesado. ¿Qué haría una ciudad moderna hoy? Sí. Cuando le ocurre eso, si tuviera unidad de propósito. ¿Y por qué no, nada que le informan si van a dar el aval o no? No, ellos tienen su razón. Entonces hay que hacer otras preguntas a la empresa que piensa hacer el diseño, certificadas, etcétera, etcétera. Pero el método Banco Mundial en sí mismo es muy lento y lo que uno tendría que preguntar es, ¿la ciudad está en la disposición de con esa lentitud trabajar su metro pesado? Son preguntas que deberíamos hacernos. O otra, en otro programa hablaremos, Río Bogotá. Río Bogotá se lo tomaron los jueces, es un proceso judicial, pero los jueces nos están obligando a hacer un hueco que se llama el túnel de Canoas, que vale 700.000 millones de pesos, y una planta que vale otro tanto en Canoas, por eso se llama así, que 14 metros cúbicos que quitaría en tratamiento primario. El primario, ojo con esa palabra, porque es que estas son las palabras, porque es que el ciudadano y la ciudadana dicen, no, pues, ¿cómo no descontaminan el río? Hagan la planta. Pero tratamiento primario no sirve para nada. Entonces nos hemos Mire, gastado la planta ya del 1 salitre. billón de pesos y no vamos a descontaminar el río Bogotá. Oiga, sentémonos y hablemos políticamente esto. La ciudad de Bogotá va a pagar casi 2 billones de pesos para que en el 2040 una planta de tratamiento, comprada quién sabe a quién, limpie el río en tratamiento primario, que significa que sigue más o menos igual de contaminado que hoy. No podemos replantearnos eso y establecer otra política y cobrar la autonomía como ciudad ante el gobierno nacional, hay que decirlo, ante la justicia, para que sea precisamente una política justa la que simplemente no nos lleven a derrochar recursos de la ciudad en obras que no van a servir para nada. Sí. Señor alcalde, pues realmente este tema es largo y ancho como la sabana. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Hay que decirles a todos ustedes también que nos hubiera gustado recoger todos los Twitter que nos han enviado, porque seguimos siendo tendencia en este momento, todavía continuamos siendo tendencias entre los 5 primeros en las tendencias en la ciudad de Bogotá. A todos los que nos han escrito en nuestro Twitter, a todas las llamadas, a Aiteco Baicastani, a Papa por Siempre, a Víctimas del Aló, a Juan Pablo Morris, a Figueredo Amortegui, a Alejabar, Juan Felipe Franco, Fernando Mesa, Esteban Miranda, que quedan invitados a los 15 Maite años Castillo, del canal. que quedan invitados a los 15 años del canal. Hoy cumplimos 15añero. Quinceañera. Como mi hija, Casi 15 que un héroe le iba a quitar la cabeza, pero va a cumplir más, ojalá que... Y a su Holman le ha adolescencia- tocado bailarse este vals. Ahí tiene, no me toquen ese vals porque me mata. Así Te recomiendo que la columna de Ricardo Silva. De Ricardo Silva. Él es un buen columnista. Pero léala. Me da Léala. madera, pero es un hombre serio, digamos, no pero. Es que así es como tiene que hacerse el periodismo. Léala. Óigame, alcalde, y pues qué rico que vino a acompañarnos, porque precisamente hoy vamos a partir de tortica. Ya Sí, vamos sí, sí. En la tarde. a En las la 3 de tarde, o sea, no le toca al alcalde. No le toca al alcalde, sí. No, Ya, A mí me toca las ¿cómo es? El dicho las popular. verdes, a nosotros las maduras. A mí me tocan los verdes. los verdes. Los verdes. Los verdes Los que van a verdes entrar y al los gobierno. maduros, digo, los maduros. Los O sea, maduros. nosotros vamos para el gobierno. Sí, son los verdes. Imagínese que el periodista dice que iba a comprar los verdes y hundieron el proyecto del gobierno. 8 de la mañana, 59 minutos. Alcalde, como siempre usted sabe, es bienvenido a este primer café con nosotros. Algún día le voy a pegar al tinto. Al tinto, al gusto suyo, y lo voy a lograr hacer el café como le gusta, señor alcalde, porque de verdad Bueno, nos gusta gracias a mucho que ustedes, comparta a con todos los con oyentes, nosotros. las televidentes. Claro.
que nos escuchen, ojalá este programa que va a ser seguido de problemas de la ciudad, de avances de la ciudad, tenga cada vez más audiencia, porque es otra manera de ver las cosas de la ciudad. Sí, oye, no DirecTV, sí, oye. Sí, oye, porque es que usted se sabe que es que hay operadores que no quieren. Ayer me Pero no comentaban, quieren a Canal Capital. no quiere, le dijeron a un amigo, venga, le rebajamos la tarifa, y mi amigo no dijo, quiere a no, Canal Capital. yo sobornos no, yo lo que quiero, y me llamó y me Le contó. van a decir al alcalde otras pelietas, pero vamos a pelear porque la ley ordena que las cableoperadoras, los canales satelitales, suban los canales. No porque este piense diferente a como piensan los dueños de esos, van a censurar el canal Capital. Juan Lujo nos dice, el alcalde lo está haciendo muy bien, adelante. Nos escribe cosas ahí, hay que leerlas. Adiós, señor alcalde, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, no, mi amor. hasta luego. Hasta la próxima. la próxima. Hasta la próxima, señor alcalde. Nos vemos el lunes, 6 de la mañana, bien puntuales. Hasta entonces. En Bogotá, llegó el momento que usted estaba esperando. El alcalde de Bogotá está contestando todas las preguntas frente a frente. Oiga las preguntas de la gente. Aquí va a estar el alcalde a responderle igual a la gente a lo grande. Petro pregunta, Petro contesta. Si usted tiene las preguntas, Petro tiene las respuestas. Entonces, la idea es que nosotros logremos estos reencuentros. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de la creación de una base de datos, a través de un banco de ADN que nos donaron los doctores Emilio y Juan Luis. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió la tragedia de Armero el 13 de noviembre, hace 27 años exactamente? Yo estaba acá en Bogotá,